Dentro del ciclo productivo de la vaca lechera, una de las etapas más desafiantes es el periodo de transición. Durante este lapso de tiempo, que va desde las 3 semanas previas al parto hasta las 3 semanas posteriores a este, ocurren cambios fisiológicos, metabólicos y nutricionales notables, que determinarán el éxito productivo y reproductivo de la vaca en la siguiente lactancia. Para profundizar en este tema, recurrimos a los conocimientos del médico veterinario Felipe Pino San Martín, doctor en nutrición de rumiantes de la Universidad de Pensilvania, quien nos explicará en detalle los manejos que se deben realizar durante una fase clave para los planteles lecheros. Agronauta es presentado por Glicoline, de Prinal, Nutramil, de Anasac, y Lito Nutri, de Proceed International. Hoy día la idea es que conversemos un poquito del periodo de transición que involucra tanto desde el periodo de secado de la vaca hasta el preparto y posparto temprano. Es un periodo súper importante que va a determinar la productividad durante la lactancia de nuestras vacas productoras. Por lo tanto, es necesario preocuparse de algunos hitos súper importantes tanto desde el punto de vista de manejo como nutricionales. Durante las primeras semanas del periodo seco es fundamental preparar la fisiología y el metabolismo de los animales, de modo que ingresen a la fase de preparto en la mejor condición posible. En el periodo seco o cuando comienza el periodo de secado, es importante hacer una revisión de las vacas una vez que se secan propiamente tal. Uno es la terapia de secado, la terapia antibiótica de secado, que se puede realizar en la mayoría de las vacas en forma simultánea, pero también es importante determinar a través de algún antibiograma o cultivo que hay vacas que tienen mastitis resistente y que podemos hacer una terapia distintiva o diferente para tratar de curarla en este periodo de tiempo. A su vez, es el momento óptimo para preocuparnos de la salud podal y hacer un despalme preventivo a todo el rebaño que se va secando. Eso es súper importante, ya que es el momento propicio para tratar vacas que a lo mejor tienen alguna cojera crónica o algún proceso infeccioso y se puedan recuperar antes de la próxima lactancia. Una vaca que llega coja a su lactancia es una vaca que va a producir un 20 a un 30% menos durante toda la lactancia siguiente. Por lo tanto, es el momento oportuno que tenemos para poder realizar estos manejos. Lo otro importante de preocuparse es un poco, sobre todo en periodos de secado de invierno, de la condición corporal de los animales. Y aquí es donde el periodo seco incluye hacer algunas acciones de manejo que permitan diferenciar la nutrición de nuestras vacas en el caso de que necesiten recuperar condición corporal. Si las vacas se secan delgadas, van a tener que ganar una condición de 3.25 en la escala del 1 al 5 para poder llegar y completar una lactancia en estado óptimo, ¿ya? Si por lo contrario tenemos vacas gordas, es el momento tal vez racionar la ración de pradera o forraje durante el periodo seco para que esa vaca vuelva a la condición óptima de 3.25. Desde el punto de vista de manejo, es importante que si hacemos un periodo seco durante la etapa invernal, podamos regular la ganancia diaria de peso de estas vacas y la condición corporal suplementando. ¿Qué es lo que vamos a suplementar? Va a depender de la condición corporal de los animales y si es necesario vamos a tener que recurrir al uso de algún concentrado si es que los animales están en muy baja condición. Por lo contrario, si la condición es adecuada y solamente debemos mantener a nuestras vacas, va a ser suficiente con una suplementación de forraje o con una asignación óptima de pradera durante la etapa de invierno. Glicoline es la energía precisa para el pre y posparto, mejorando notablemente los parámetros reproductivos de la vaca lechera. Glicoline, un producto con el respaldo de Prinal. Otro punto importante a considerar durante el periodo seco es la suplementación con minerales. Habitualmente los manejos de vacas al secado no consideran el uso de minerales, pero durante el último tercio de gestación
los estudios indican que es el momento óptimo en el cual la vaca gestante, y sobre todo en el caso de las terneras que están gestantes dentro de la vaca, desarrollan todo el sistema reproductivo. Por lo tanto, la suplementación con minerales tiene un efecto trascendental en lo que es el desarrollo de folículos, en el desarrollo de espermatozoides, en el desarrollo hormonal y toda la cadena hormonal que se desarrolla desde el hipotálamo hasta las gónadas en el caso de las hembras y también en el caso de los machos. Por lo tanto, es importante suplementar sales minerales durante el periodo seco, aunque sean básicas y sencillas, pero entregar todos los requerimientos que la ternera gestante o el ternero gestante requiere. Hay muchos estudios que determinan que el efecto en la productividad vitalicia comienza durante el periodo del último tercio de gestación, donde se desarrollan principalmente el eje hormonal o el desarrollo hormonal y endocrino de la ternera o ternero, y también el sistema reproductivo. Por lo tanto, no suplementar en ese periodo va a afectar o detrimentar la productividad vitalicia de esa ternera que se está gestando. Por lo tanto, es un concepto importante a considerar suplementar con minerales durante el periodo seco. Nutramilk, sustituto lácteo con un alto contenido de proteína láctea, elaborado bajo tecnología spray dry, asegura una máxima solubilidad del producto y digestibilidad en el ternero con mayor peso al destete. Mejor ganancia diaria de peso, menos diarreas y menos neumonías. Incluye probióticos clave para la salud del ternero. Nutramilk, sustituto lácteo con sello de calidad ANASAC. Encuéntrelo en su distribuidor más cercano. Pasemos a hablar específicamente del periodo de preparto, que es el periodo que consiste en los primeros o los 21 días previos a la aparición. Este periodo tiene varios aspectos importantes, ¿ya? Primero que nada, muchos consideran que para vaquillas no es necesario hacer un preparto. En este momento en nuestra espalda tenemos un preparto netamente de vaquillas, donde vemos que están consumiendo heno de pradera principalmente, con una suplementación de concentrado calculado en la ración. ¿Y por qué es importante el preparto en las vaquillas? Lo vamos a diferenciar de dos cosas. El preparto tiene dos aspectos fundamentales. Uno, preparar el rumen para la futura capacidad de digestión y de utilización de los nutrientes que va a tener la vaca una vez que esté en su periodo de lactancia. Ese, a mi modo de ver, es lo más importante del periodo de preparto. Es la adaptación del ecosistema ruminal y de las bacterias del rumen para que tengan la capacidad de digerir los nutrientes que la vaca va a recibir durante la lactancia. Y la segunda parte importante del periodo de preparto es la preparación o la remoción de calcio y la capacidad de absorción de calcio para evitar problemas metabólicos y principalmente la hipocalcemia. Si muchos pueden decir que las vaquillas, por tener un nivel de producción más bajo, no van a sufrir de hipocalcemia, efectivamente hay una tasa muy menor de incidencia de hipocalcemia en vaquillas. Pero en este caso el preparto en vaquillas va mucho más direccionado a adaptar el ecosistema ruminal. Son animales que por largos periodos de tiempo han pasado con una ración principalmente basada en forraje, muchas veces en forraje de mala calidad, muchas veces con escasez de microminerales y de minerales. Por lo tanto, esa nutrición o esa suplementación de minerales tiene que generar un efecto a nivel del ecosistema ruminal. En el rumen, muchas veces los grupos de bacterias carecen o les falta la capacidad de digerir nutrientes, principalmente porque nunca han conocido esos alimentos o esos nutrientes con anterioridad. Por lo tanto, los ecosistemas ruminales o los grupos bacterianos y protozoarios y de otros microorganismos presentes en el rumen se demoran entre 21 a 30 días en adaptarse a una dieta o a un alimento nuevo. Es por esto que en el caso del preparto es importante incluir a las vaquillas para que el ecosistema ruminal de las vaquillas se adapte a una dieta nueva, y sobre todo las vaquillas sufren de un periodo posparto mucho más marcado y un balance energético negativo mucho más marcado que las vacas, por una serie de consecuencias.
Una de ellas es el efecto social, en que las vacas adultas les limitan el consumo y son mucho más agresivas con las vacas de primer parto. Por lo tanto, no las dejan comer y eso hace que bajen un poco de condición. Y además ocurre que también que en las vaquillas, producto de carecer de esta memoria del ecosistema ruminal para poder digerir algunos nutrientes, no tienen esa capacidad de digestión directa cuando comienzan una ración de vaca lechera. Por eso es importante incluir a las vaquillas en el preparto. LitoNutri es una alga natural utilizada como ingrediente en la premezcla de pienso animal, siendo una excelente fuente de minerales biodisponibles. LitoNutri reduce en un 50% la tasa de alimentación con un efecto buffer de larga duración, indicado especialmente para rumiantes. En el preparto en general, en estos 21 días previos al parto, las vacas deben recibir nutrientes que principalmente están a cargo de suplementar una cantidad adecuada de proteínas. Principalmente hablamos de proteínas de buena calidad en una concentración de un 15% principalmente dentro de la ración, y energía que le permita suplementar o cubrir los requerimientos de este periodo. Generalmente hablamos, si es que consideramos la energía metabólica, entre 2.7 y 2.75 la energía metabólica que tiene que cubrir en este periodo de tiempo. Y las vacas o vaquillas durante el periodo seco deben consumir un 2,8% de su peso vivo. Estamos hablando que una vaca promedio consume, más bien de la zona sur, entre 9 a 10 kilos de materia seca durante el periodo preparto. ¿Qué es importante del periodo preparto? Las últimas investigaciones determinan que ojalá los niveles de energía en el preparto sean 10 puntos por debajo de lo que va a ser la dieta de lactancia. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra ración de vaca lechera va a ser o va a considerar 24-25% de almidones en la ración, la ración del preparto debe considerar 14 o 15% de almidones en la ración. Eso es fundamental para poder establecer las mismas poblaciones ruminales o de bacterias dentro del rumen que van a tener la capacidad después, durante la lactancia, de digerir los nutrientes. El otro concepto importante es que ojalá los nutrientes que se ocupan en el preparto sean los mismos que se van a ocupar en el posparto temprano o durante la lactancia. Eso quiere decir que si yo estoy utilizando maíz en el preparto, lo ideal sería que en el posparto temprano, durante el inicio de la lactancia, se ocupe maíz también como fuente energética y no que pasemos, por ejemplo, a unos azúcares solubles que va a demorar mucho más tiempo en el animal en adaptarse al ecosistema ruminal. Entonces, lo ideal es que se utilicen los mismos nutrientes y los mismos alimentos tanto en el preparto como en el posparto temprano. A pesar de la gran cantidad de estudios que existen sobre el periodo de transición, la mayoría de las enfermedades metabólicas se producen durante las primeras semanas de lactancia, situación que obliga a redoblar los esfuerzos orientados a la prevención de estas patologías. Muchas de las enfermedades metabólicas están correlacionadas entre sí. La mayoría de las enfermedades metabólicas, retención de membrana o de placenta, metritis, mastitis y cetosis o cuadros de hígado graso, están correlacionadas al metabolismo del calcio y al metabolismo energético. Esos dos componentes son los fundamentales que tenemos que preparar o adaptar durante el periodo de preparto para prevenir o tratar de disminuir la incidencia de enfermedades metabólicas. En el caso de las hipocalcemias, hay mucha investigación ligada en este concepto y podemos decir de que las hipocalcemias se previenen principalmente generando una acidosis metabólica controlada en la cual podamos bajar el pH metabólico, y para eso se utilizan o las sales aniónicas o algunos aditivos nutricionales que tienen aspectos o una función aniónica para disminuir el pH metabólico. Las sales aniónicas, la función que tienen es entregar aniones, como dice su nombre, que principalmente consisten en cloros y sulfatos, ¿ya?
Los cloros y los sulfatos, que tienen carga negativa, son los que van a bajar el pH metabólico. Y por otro lado, los cationes, o sea, las cargas positivas, sodio y potasio, son los principales encargados de subir el pH metabólico. Por lo tanto, lo que debemos hacer en una ración de preparto es tratar de disminuir los cationes, o sea, disminuir sodio y potasio, y aumentar los aniones, aumentar la cantidad de cloros y sulfatos en la ración. La sal aniónica no es más que un conjunto de moléculas químicas que están formadas en base a cloros y sulfatos para tratar de acidificar el metabolismo y bajar el pH metabólico. Es importante diferenciar entre razas. Hoy en día las investigaciones indican que el pH óptimo para las razas Jersey o híbridos de Jersey va entre 5,8 y 6,5 porque tienen una mayor incidencia de hipocalcemias en el posparto. Y por otro lado, las razas más del lado Frisona o Holstein o derivados de sus cruzas tienen un pH óptimo entre 6 y 6,5. ¿Cómo podemos saber el pH? Es muy sencillo. Nosotros tenemos que tomar un grupo de nuestras vacas de preparto, unas que ya lleven entre 4 y 5 días con la ración de preparto, llevarla a la manga, estimularla en la orina y con una tira de medición de pH podemos determinar cuál es el pH metabólico de los animales. Si el pH está muy alto, tenemos que aumentar sobre 6,5, por ejemplo, en el caso de las vacas Holstein, tenemos que aumentar la dosificación de las sales aniónicas o del concentrado que incluya sales aniónicas, o simplemente podemos agregar algunos de estos elementos químicos que van a tener este efecto de entrega de aniones, como son el cloruro de calcio, el sulfato de magnesio. ¿Bien? Por otro lado, si el pH está muy bajo, tenemos que reducir la cantidad de aniones para evitar problemas de acidosis metabólica que tienen un efecto principalmente en que la vaca reduce el consumo, deja de comer y eso va a tener repercusiones tanto en el balance energético negativo como también en alteraciones en el parto. Dentro de las herramientas que podemos utilizar en el preparto para evaluar cómo están nuestros animales, una de las cosas importantes que comentamos es el uso de las cintas de medición de pH para poder determinar cuál es el pH de la orina. Es muy sencillo, simplemente se moja una de las cintas de papel y se ve dentro de la cajita cuál es el pH que pueda tener la vaquilla. Lo ideal es de los que van de 0,5 en 0,5, en este caso es de 1 en 1, pero igual nos da un grado de evaluación. Y lo otro es la medición o la máquina para poder medir beta-hidroxibutirato. Entonces en este caso, guarda la memoria, por ejemplo, tenemos un valor de 1,3 que ya podríamos estar en condiciones de una cetosis subclínica, entre 1,3 en adelante, 1,2 hacia adelante. Esta maquinita nos podría servir para medir la cantidad de beta-hidroxibutirato tanto en el preparto o cercano al parto como en el posparto temprano, lo cual nos va a indicar algún grado de enfermedad metabólica relacionada al metabolismo de la energía o cetosis. En el próximo capítulo de Agronauta, el Dr. Pino seguirá ilustrándonos en los manejos del periodo de transición. Aprenderemos a reconocer los signos de las enfermedades metabólicas subclínicas, así como las consideraciones nutricionales, tanto para el preparto como para el posparto temprano. No olvides compartir este video y suscribirte a nuestro canal de Leche TV. Podrás mantenerte informado del contenido que subimos semana a semana. También puedes dejarnos tus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Revista de Leche. Hasta la próxima. Agronauta fue presentado por Glicoline, de Prinal, Nutramilk, de Anasac, y Lito Nutri, de Proseed International.